Hola, padre, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Claudia? Buenas noches. Bueno, ya vamos terminando con Lucas, el sexto encuentro, que en el ajedrez es la sexta victoria blanca y el último movimiento, el Allegro Gentile del concierto de Aranjuez, con una interpretación china. Habíamos hecho de un australiano, habíamos hecho de Barenboim, que es argentino, españoles, por supuesto. La idea también es recorrer esta universalidad a la que Lucas mismo nos invita en la itinerancia, mensaje para todos, pero también hacerlo desde el ajedrez y hacerlo también desde la música. Y bueno, entonces vamos a empezar con este tercer movimiento, que es un movimiento que después de ese pleno o ese tutti de orquesta, que cambiaba la interpretación del inicio del adagio, de regresivo en positivo o en progresivo, y pacificaba la vida, pacificaba el alma de Joaquín Rodrigo y de quienes escuchamos el concierto. Ahora, el tercer movimiento tiene un tono de esperanza. Un tono de esperanza que se va a ir animando progresivamente hasta ir llegando a un cierto desenlace particularmente expresivo de alegría. Un motivo que va a tener algunas variaciones y que va a desenlazar en un esquema muy simple, muy sencillo, que expresa alegría, que expresa esa alegría con terceras, con movimientos muy consonantes, muy rítmicos, pero que, bueno, va a ir como madurando y que va a ir revirtiendo también algunos recursos anteriormente utilizados más bien para expresar, por ejemplo, desesperación o desesperanza, sobre todo angustia, ¿no es cierto?, como eran los arpegios, y ahora más bien van a expresar exultación. Pero bueno, esto lo vamos a ir viendo a medida que vaya avanzando el concierto. Yo voy a ir diciendo, mientras lo vamos escuchando, alguna indicación práctica, ¿no es cierto?, que nos ayude un poco a tomar conciencia de eso. La solista china se llama Men Su. Es la primera vez que vemos una mujer, ¿no?, y ejecutar la guitarra. En realidad tenía también algunas otras variantes. Por ejemplo, Ana Vidovich es muy interesante, pero teniendo mayores consecuencias en el video, porque justamente ella graba con una marca, de algún modo, que yo había utilizado otra versión en ese mismo posteo, y fue suspendido ese video. Entonces, para no tener inconvenientes, vamos a buscar algo de China que tal vez no nos entiendan mucho, lo podemos usar más. Muy bien. Ese es el motivo, ¿no? Pero me hubiera gustado también escuchar a Ana Vidovich, que lo pueden buscar, es croata y es muy buena, es una de las mejores guitarristas actualmente. Hermoso, hermoso. Bueno, vamos a empezar ahí. Está la luna porque justo ahí está el silencio, así que vamos a arrancar desde aquí. Ya ese ritmo, rítmicamente, genera entusiasmo. La guitarra y la orquesta van muy en sinergia, muy acompasados. En el primer movimiento iba primero la guitarra, en el segundo más bien era una guitarra postrera. Acá va junto con la orquesta. De cierto modo vamos escuchando la creación nueva. De cierto modo el Palacio de Aranjuez se convierte entonces con el agua, con los pájaros, con las flores, con su paisaje, con su arquitectura, en una especie de nueva Jerusalén.
Interesante acá, la guitarra hace un movimiento de arpegios más o menos constante, con lo que de algún modo nos invita a escuchar los instrumentos de la orquesta, la creación. Se descentra la guitarra. Progresivamente se va llenando como de gratitud la música, la vida. Acá podríamos ver una primavera a pleno en la naturaleza. Y este es el motivo que ya se introduce de la alegría, que lo vamos a escuchar varias veces de otras maneras. Por ejemplo, aquí. Y ahora lo repite la orquesta. Dos veces. Y ahora con acordes de guitarra también. Y acá los arpegios que revierten la desesperanza anterior y expresan exultación. Lo que antes expresaba angustia extrema, ahora rebosa gratitud, exultación, entusiasmo, alegría, agradecimiento. Muy bien, y esto lo podemos acompañar ahora con el relato de los discípulos de Emaús, porque el relato de los discípulos de Emaús también hace como esta relectura del Evangelio de Lucas. Desde el resucitado, desde el encuentro en el camino de los discípulos desesperanzados con Jesús que les explica las Escrituras y les ayuda a releer lo que parecía sepulcro vacío, signo de desaliento, y que en realidad era signo de resurrección. Les ayuda a reinterpretar también como el concierto reinterpreta ese motivo principal del adagio, con ese tutti de orquesta, dándole otro sentido. Lo que parecía sepulcro vacío era indicio de resurrección. Vamos a leer el texto. Que dice así. Ese mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. Es interesante que iban en bajada, ¿no es cierto? Jerusalén es hacia arriba, Emaús es bajando. Iban de a dos. A los 72 los había enviado Jesús de dos en dos. Estos son discípulos desalentados los que vienen. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido mientras conversaban y discutían, y la palabra discutir traduce en griego la idea de tirarse con cosas, de algún modo. Como que era algo más que una discusión. El mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Se puso en camino con ellos. Era típico del Jesús de Lucas la itinerancia. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Y acá está ese motivo de la ceguera.
pero la ceguera expresa el no ver. Pablo, en el libro de los Hechos, que continúa el Evangelio de Lucas, va a estar 3 días ciego antes de recobrar la vista, pero eso quiere expresar que recobra otra mirada, la mirada creyente, porque la fe es como la luz de los ojos, y entonces la mirada de fe, la mirada creyente, se asocia al sol que nace de lo alto, que es Cristo. Entonces, aquí el no poder ver, como en el Evangelio de Juan, también la curación del ciego de nacimiento, vine para que los que no ven vean y los que creen ver dejen de ver, bueno, expresa entonces el acceso a la fe. Algo impedía que reconocieran a Jesús. Él les dijo qué comentaban por el camino. Ellos se detuvieron con el semblante triste. El semblante, el rostro es expresión del alma. Ese detenerse expresa toda una actitud en la vida. Jesús más bien está siempre en camino, y aquí incluso la pregunta de Jesús es casi como provocativa. Por eso uno de ellos, Cleofás, le respondió: tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. Y Jesús, haciéndose el sonso, podría decir otra palabra, pero no queda bien en un conversatorio, dice: ¿qué cosa? Les preguntó. Ellos respondieron lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera él el que librara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Bueno, acá uno lo que podría pensar es que en realidad los discípulos de Maús tenían el jaque mate servido ahí en 2 jugadas y no lo ven, porque está todo ya dispuesto acá. Tienen todos los elementos del querigma, quién era Jesús, cómo murió, qué le pasó, que iba a resucitar, que de hecho las mujeres testimonian que había resucitado, que los discípulos o algunos del grupo fueron y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Es decir, acá falta muy poquito, es cuestión de pensar un poco más la jugada nada más. Y por eso Jesús de algún modo les va a ayudar. Dice: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? No era necesario que el Mesías soportara estos sufrimientos para entrar en su gloria. Y acá aparece esta expresión, ser necesario, en griego es dei, que aparece 3 veces en el anuncio de la pasión. Es preciso o es necesario que el Hijo del Hombre muera en manos de los sumos sacerdotes, etcétera, que después resucite. Ese ser necesario, y también aparece 3 veces en Lucas como testimonio de resurrección. Era necesario que el Hijo del Hombre soportara esto para entrar en su gloria. Se lo dice 3 veces también. Es una expresión bastante técnica, incluso en el Evangelio de Juan, por ejemplo, en el relato de Jesús y la mujer samaritana se dice que era necesario atravesar Samaria para llegar a Galilea, o a Judea, mejor dicho. Pero se trataba ahí también de una necesidad pastoral, no necesariamente de una necesidad geográfica, había otros caminos posibles. Entonces, esta necesidad de algún modo tiene que ver con la providencia de Dios también, ¿no? Es decir, hay algo de providencial en este ser necesario, cuando se usa de esta manera el ser necesario. No era necesario que el Mesías soportara estos sufrimientos para entrar en su gloria. Y acá se está diciendo un poco el querigma, es decir, con la dimensión pascual, o se lo está poniendo a consideración de los discípulos. Y acá, bueno, Jesús lo que hace es explicarle las Escrituras, mostrarle
el querigma, preanunciado por los profetas, comenzando por Moisés y continuando en todas las escrituras, lo que se refería a él, les fue explicando las escrituras. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron, quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Es interesante esta invitación, la invitación a quedarse con Jesús. Después en el libro de los Hechos nosotros vamos a ver, en el capítulo 8 se va a dar una situación parecida entre Felipe y el etíope eunuco, que también va leyendo unos textos de Isaías, pero no entiende. Felipe se le acerca, hace camino con él en la carreta, ¿no es cierto?, le explica las escrituras, y va a terminar también con una expresión sacramental, en ese caso el del bautismo, acá va a ser un signo eucarístico, y Jesús va a desaparecer acá, o también en el otro va a desaparecer Felipe. Hay un paralelismo entre este relato y lo que después los primeros discípulos hacen en el libro de los Hechos. Dice que entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa, y acá vemos expresiones que remiten a la institución de la Eucaristía, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio, también al relato de la multiplicación de los panes. Y acá dice el texto, los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, los ojos de la fe, evidentemente, pero él había desaparecido de su vista, igual que después Felipe en el relato de Hechos 8 al que hice referencia. Y decían, y acá está lo interesante, ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Es muy interesante en este tercer movimiento del concierto de Aranjuez cómo se va plasmando ese arder del corazón. Es decir, es como que va encendiendo la esperanza, va entusiasmándonos, va acercándonos la alegría genuina, la alegría pura, la alegría que viene de lo alto. ¿No ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Es algo que va madurando interiormente, de la mano de la explicación de las escrituras. Jesús es el hermeneuta, el intérprete de las escrituras para estos discípulos, y va siendo acompañada esa explicación por ese ardor del corazón. El Papa hoy sacó una encíclica, Dilexit Nos, Dios nos amó, sobre justamente la devoción al Sagrado Corazón, y comienza explicando un poco que el corazón es como lo más profundo de la persona, no solamente un ámbito afectivo, sino de decisión, donde somos quienes somos, el ámbito de la autenticidad. ¿No ardía acaso nuestro corazón? Lev es en hebreo, bueno, ardía es en griego, pero la expresión que está como subyacente acá es el concepto hebreo, de lev, corazón. Mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras. Dios habla en el camino, como le habló al pueblo de la primera alianza. Nos habla cuando estamos, no cuando estamos sentados, sobre todo, sino más bien cuando estamos en movimiento, en camino. En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén, es decir, cambiaron, dieron vuelta un poco el sentido, la dirección un poco de su peregrinaje, que más bien era descendente. Se iban a su casa, ¿no es cierto?, se iban a encerrar, y más bien aquí el movimiento ahora es inverso, es decir, se ponen en camino hacia Jerusalén, hacia arriba. La esperanza la podemos describir como algo que fluye hacia adelante y hacia arriba, y hacia los costados de algún modo, mientras que la desesperanza es más bien algo que fluye hacia abajo y hacia atrás, y hacia adentro, pero no con un sentido de trascendencia, sino de encerramiento, ¿no? Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, es decir, a la comunidad, al nuevo Israel, y estos le dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ahí estaría el testimonio de que era el Señor. Quien más podía acreditar que verdaderamente había resucitado era Simón Pedro. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Bien, este es entonces el texto de Emaús, que se caracteriza justamente por esperanzar la vida de los discípulos en camino, por explicarle las escrituras,
por ir encendiendo esa alegría que íbamos contemplando también o íbamos percibiendo en esa interpretación del concierto de Aranjuez con Mensú como solista. Y entonces ahora vamos a pasar a una partida. Yo cómo lo relacionaba esta con la partida, que vas a comentar, Claudia. ¿Cómo lo relacionaba? Te digo. También es una partida más bien extensa, se podría decir, como la última que vimos, en donde la balanza, la victoria se va a ir inclinando muy despacito. Es decir, es casi como que se va encendiendo la esperanza. Si fuéramos con blancas, si fuéramos capa blanca, también en nosotros se iría como encendiendo esa esperanza cada vez más cierta de la alegría. Y la alegría es signo de que la vida triunfó, ¿no? Entonces aquí, si ganan, si vencen las blancas, es signo también de que, signo simbólico de que la vida triunfó. Y no es que haya grandes momentos, sino que se va a ir como decantando una victoria paso a paso, casi como fluyendo en el espíritu. Bueno, ya que usted habla de la partida, yo voy a hablar un poco de la lectura, porque también a mí me gustó mucho esta lectura. No sé, me parece muy enriquecedora, ¿no? Se siente en esa frase que dicen que les ardía el corazón, cómo se siente esa presencia de Jesús, ¿no? Que realmente cuando uno lo encuentra, porque siempre en nuestro camino de la vida tenemos encuentros y desencuentros, ¿no? Con Él. A veces nos cuesta encontrarlo, pero cuando lo encontramos es ese calorcito, ¿no? Es ese arder el corazón. Y la partida, bueno, tiene varias aristas relacionadas para mí. Una es, la partida es con Janowski, que también polaco, como hemos hablado, en una época compleja, ¿no? Periodos de guerra. Esta partida se jugó en 1913. Janowski era un jugador súper talentoso que le ganó prácticamente a todos los campeones del mundo. Era súper táctico. Y hay una frase que lo describe, que la relaciona con el camino, que la dijo Marshall, y dijo, Janowski es la persona que podría seguir el camino equivocado con mayor determinación que cualquier hombre que haya conocido. Que a veces en el camino nos podemos equivocar, ¿no? Pero él es como que jugaba posiciones y partidas o sacrificios que no daban, pero que estaba convencido de que era lo correcto, ¿no? Que había que andar. Así que ese es muy interesante, el rival de Capablanca y cómo Capablanca plantea la partida. Y también hay algo muy espiritual en la lectura, que lo voy a relacionar un poquito con el ajedrez, que tiene que ver con el camino ese que hacen los discípulos. Yo no soy teóloga ni estoy muy lejos de eso. Te digo que ese camino que van haciendo también hay el otro camino que es con la palabra, ¿no? Porque es el físico de ir andando, camino a Emaús, pero también es ese camino que sin querer van haciendo cuando Jesús les va relatando todas las escrituras, ¿no? Son dos caminos ahí. Y en la partida también lo vamos a ver, este tema. Así que bueno, voy a arrancar con la partida. Capablanca juega con blancas y juega peón rey, y esta variante de los 4 caballos, donde va a jugar la variante del cambio, que esta variante del cambio aparece más popularmente, o sea, es el esquema, ¿no?, de la variante del cambio, cuando se juega para la española normal, la Ruy López, y en lugar de retrasar el alfil a A4, hace alfil por, peón por, y esta posición, la variante del cambio, acá es como que tenemos el mapa del camino. Cuando se juega este tipo de esquemas que determinan algo, por ejemplo, hay algo determinante, que desapareció el alfil, el par de alfiles de las blancas, pero que las negras también tienen algo determinante, que son peones doblados en el flanco dama, con la consecuente mayoría de peones de las blancas en el flanco rey. Esto ya marca un camino a seguir. La estrategia de las blancas va a ser un juego cerrado para potenciar los caballos y también tratar de bloquear a este peón. La solución de las negras muchas veces llega cuando suele formar ese triangulito con los peones
le da movilidad y llega a un control mayor de las casillas centrales, ¿no? Parece una tontería, pero es realmente la estrategia general de toda la partida, el GPS de la partida, y eso es lo que vamos a ver, cómo Capablanca plantea esto, porque ya va llevando a un final de juego, porque la idea es simplificar todas las piezas y jugar un final favorable, y entonces es como ya tener algo bien determinado, ¿no? Para Janowski, que era un jugador táctico que necesitaba todas las piezas para atacar y que, bueno, su creatividad se veía limitada. De hecho, Capablanca sobre él dijo que lo temía y que aparte es muy complejo, ¿no? Decir un campeón del mundo que le tenía miedo a un jugador. Más Capablanca, ¿no? Que ha sido de los más grandes. Pero que además de que le temía, sabía que su debilidad estaba en el final, que no sabía jugar muy bien los finales. Entonces eso hace Capablanca. Bueno, enroque, alfil G4, H3, que es normal, porque bueno, para que el alfil defina qué va a hacer, y el alfil se va a H5. Entonces, si hubiese comido en F3, pierde el par de alfiles, que es la única compensación que hay por estos peones doblados, y encima este alfil es malo porque se choca contra su peón, pero además hay mayoría de peones de estos importantes en negras, y las blancas tienen un alfil muy bueno, así que eso estratégicamente estaría perdido. Por eso retrasa el alfil, y ahora continúa la partida con jugadas normales de desarrollo. Acá Capablanca hace una jugada muy interesante, que la idea es, este caballo, como usted verá, no tiene mucho juego, ¿no? Es una pieza muy pasiva, entonces la va a reacomodar, la va a reubicar en una casilla un poco mejor. Eso es potenciar la habilidad de un caballo, ¿no? Buscarle la mejor casilla. Es un retroceso con ganas de ir hacia adelante. Bueno, acá se enroque largo, y este es el primer error que vemos en la partida, porque este enroque largo no es porque corre peligro el rey, sino porque la idea de las negras es en algún momento mantener el dominio de estas casillas, y ahora no lo va a poder hacer, porque Capablanca va a tener un planteo importante y no va a poder llevar a cabo ese avance de los peones. Entonces era mejor jugar caballo de 7 o nuevamente un retroceso. Además, ese caballo le da un poco de aire al alfil, se puede hacer F6 en algún momento y el alfil puede retroceder. Además, no está mal poner los peones en negras, porque cuando tenemos par de alfiles, tenemos siempre que luchar contra las casillas del alfil del otro, ¿no? En este caso, un alfil de casillas negras. Entonces, si las negras juegan F6, G5 y C5, van limitando las casillas del alfil contrario. Así que ese sería un plan estratégico, pero Janowski no era estratégico. Entonces, acá es entendible lo que puede pasar. Bueno, esto era una posibilidad de partida. Pero vamos a enroque largo, caballo de 3, amenaza caballo F5, ya con algunas complicaciones, por eso hace alfil G6, y caballo H4. La idea es también potenciar a este caballo que hasta hace un ratito estaba clavado, y llevarlo a F5, a molestar. Torre G8 para defender el peón por la amenaza esa de caballo en F5, y Capablanca llega finalmente con el caballo F5. Dama E6, y acá es una jugada que es interesante, pero que no es la más precisa. Quizás la más precisa hubiese sido caballo por D6, y a dama por D6, alfil G5, clavar el caballo, bueno, y aparte no se desdoblan los peones, ¿no? Torre G8 y ahora el F5. Esto quizás hubiese sido un poco mejor que como plantea la partida. ¿Por qué es este F5? Es para generar la presión, que eso vamos a ver en la partida, sobre la columna, y ahí es donde se justifica esta mayoría de peones que hay, y es un control de centro, ¿no? Un dominio mayor del centro. Pero esto se lograba eliminando ese alfil, ¿no? Esa es una jugada interesante. Y si tomaba de peón, este A4, que es para
fijar las casillas, los peones en casillas más débiles, fijar las casillas de los peones. Y bueno, acá hay que defender el centro. Esta es una variante que era lo mejor que podía hacer Janowski. Y dama F2, estas ideas que estamos controlando las casillas negras de todo el tablero, este alfil bastante potenciado, este muy pasivo. Y este caballo no es muy bueno tampoco. Entonces el blanco como que tiene una mejor posición, siempre con la posibilidad de avanzar sus peones. Ahora no, pero en algún momento. Bueno, la cuestión es que acá juega el F4, que no es tan bueno, porque podía hacer esta intermedia, que esas jugadas intermedias son las que se suelen escapar, y entonces no podríamos eliminar el alfil de D6 como en la variante anterior. Por eso había que comer primero el alfil y después F5, pero Janowski, como ya les dije, se le escapaban un poquito las jugadas estratégicas o las valoraciones, y hace esta jugada que no es tan buena y ya se vuelve a reacomodar la estrategia de las blancas. Peón por, alfil por y ahora hacia alfil C5. Y acá empieza la persecución de la casilla C5. Hace alfil E3. Esa casilla que hablamos en un principio ahora está siendo mirada por este alfil. Si cambia los alfiles, la debilidad de esa diagonal es importante, pero además este caballo es mucho mejor que este, está agresivo, apoyado por un peón, y siempre tenemos el peón extra, ¿no? Estos peones que son más sanos y el control del centro. Y la idea es doblar las torres y de a poco ir avanzando y generar problemas aquí. Entonces hace alfil F8, que parece que defiende todo, y yo acá analicé una variante porque es interesante ver qué pasaba si jugaba alfil por E6. Oh, se me fue, pero bueno. Dama por, y fíjese cómo ahora controlamos el punto C5, y para terminar de controlar esta jugada que no deja avanzar los peones. Entonces ahí vemos cómo un peón solo puede detener la marcha de 3 peones. ¿No? Es el control de uno solo contra 3. Entonces esas son ventajitas estratégicas importantes. Alfil F8 y acá dama F2. Lo que vemos es la estrategia general, lo que hablamos al principio. Es el control de las casillas negras, pero sobre todo esta casilla. Y esa casilla, usted va a ver como toda la partida gira todo sobre ese punto, ¿no? Es como que es el tema central, como en este caso de los discípulos, el tema central era lo que pasó con Jesús, ¿no? Esta historia que parecía que Jesús se hacía el tonto y que no sabía qué pasaba. Bueno, que es el centro de nuestras vidas, ¿no? O debería serlo. Bueno, acá hace torre de 7, que no es muy buena, es una jugada pasiva. La mejor, como hace un rato, caballo de 7, para otra vez tratar de luchar por ese punto, ¿no? Es como que Janowski no llega a comprender lo que está pasando, y acá esta idea de las blancas, fíjese como la dama también quería controlar C5, y el caballo viene a controlar C5, y después otra vez va a aparecer el alfil. Entonces, pero la maniobra de Capablanca tenía que ser muy certera, ¿no? Con el paso del caballo. Una cosa que quería comentar con esta partida, que al ajedrez no se gana dando mate. O sea, sí, dando mate ganamos, pero al ajedrez es un juego que necesita mucha pericia y que a veces se gana por una casilla, como es este caso, que es C5. Entonces, este es una obra de arte esta partida. Dama por C5, rey B8 para evitar que la dama entre en A7 y torre F2. Bueno, había otras opciones, pero acá empieza Capablanca a doblar las torres y a generar la presión en la columna. Caballo E8, Janowski se ve inferior. Imagínense un jugador de mucha táctica tener que defender esta posición. Entonces está tratando de hacer la jugada esta F6 para liberar al caballo y que el peón esté defendido. Pero ese peón en F6 sigue siendo débil. Ya vamos a ver por qué. Ahí hace F6. Bueno, no se podía comer el peón de A2 por el tema de caballo E7, y estoy atacándole la torre y entrando en séptima. Bueno, hay muchas opciones, no puede torre F8 porque hay un descubierto con jaque, le come la torre. Entonces,
Son sacrificios que peón envenenado. F6, y ahora sí defendió el peón, caballo D6, torre F4, que es una jugada para proteger toda la situación, caballo por, dama por, y acá Capablanca decide pasar a un final neto, ¿no? De torres, es un final de torres. Yo creo que Janowski se confía y cree que esto es tablas. Los finales de torres generalmente pueden ser tablas con 1 o 2 peones de menos, acá están iguales de material. Pero Capablanca ya ve el plan concreto es con dominar estas casillas y luego tratar de llegar a un esquema con el peón en B4 y el peón en A5, y una vez controlado el flanco dama, o sea, ganando todo el territorio en este flanco, empezar a avanzar con el rey, los peones, llevar el rey al centro. Fíjese cómo es un mapa, ¿no? De camino, porque es como que todo el mapa de la ruta que va a hacer. Y después, en algún momento, avanzar los 2 peones y hacer una ruptura en G5. Cuando logre esa ruptura, no se va a poder resistir, y después de los cambios, con el dominio de la columna, termina ganando la partida. Ya visualmente ahora las blancas dominan 5 filas y las negras solamente 3. Sí, están completamente defensivas, pero como le dije, finales de torres muchas veces con 1 o 2 peones de menos se puede hacer tablas, pero depende, ¿sabe de qué? De la actividad de las torres. Y estas torres, aunque hay ya peones iguales, no tienen actividad. Las torres negras están completamente limitadas. Bueno, el G4 tiene admiración, por lo que expliqué, del dominio de las partidas, y bueno, hace B6 y ahora B4. ¿Por qué? Porque venía C5 y eso le daba vida a los peones, vida al rey y actividad de pieza a las torres posteriormente. Entonces, esta jugada directamente vuelve el fantasma sobre la casilla C5 y bueno, Capablanca a eso no se le escapa. Rey B7 y ahora tranquilamente viene el paso del rey. Janowski ve que no puede mover más los peones. Una recomendación estratégica que olvidé decir es que cuando nosotros tenemos torres, la mejor situación para una torre es la séptima línea, porque en la séptima están los peones, las bases, ¿no? La base de la cadena de peones. Pero cuando no podemos entrar en la séptima, la quinta es la otra, porque es donde los peones llegan a avanzar para dominar el centro, y ahí vemos el control absoluto que hace esta torre, ¿no? Esas son cuestiones técnicas para aprender en los finales. Bueno, hace B5, la idea de Janowski es frenar a este peón y luego avanzar el rey, hacer una ruptura, abrir una columna y respirar con su torre, esa es la idea. Entonces, Capablanca hace una jugada que no es muy buena, pero que le sale bien, que es A4. H4 era mejor. Este peón torre, con la idea que les había dicho antes. Avanzar acá, tratar de llevar el rey al centro y después de la ruptura, comer, volver y entrar a la séptima o a la octava, depende dónde se pueda entrar. Y eso era una ventaja muy clara. Pero hizo A4, que no es muy buena, torre de 4, acá ve que tiene que pasar a la defensiva, como bien dijo, es una partida larga, y acá se equivoca. Esa jugada es mala, y Capablanca no perdona, ¿no? Acá tenía que haber hecho A5. Este golpe táctico que Capablanca no llega a analizar muy bien, porque si no, no lo hubiese permitido, y la idea es abrir las columnas para las torres. Entonces, bueno, esta jugada que es para provocar el cambio de torres, y luego de los cambios de peón, esta es seguramente la jugada que se le escapa a Janowski, porque si come, está comiendo con la torre jaque y recupera el peón, pero bueno, esta jugada es buenísima porque lo obliga a comer y ahora el rey queda un poco más activo, y este final, después de recuperar el peón, tiene toda la pinta para hacer tablas. Pero nuevamente Capablanca toma las riendas de la partida, ahora trae el rey atacando la torre, y la torre no pudo escapar, por eso era la 5, para sostener la actividad de esta torre. Entonces, en lugar de cambiarse por esta,
la torre pasó a una posición completamente pasiva. Y ahora, luego de esto, como bien dijimos hace un rato, esto es como la parte final del concierto, es nomás avanzar y terminar de la tarea, ¿no? Porque es romper los peones y entrar con las torres, que es lo que va a pasar, vuelta a la columna y la ruptura. H4 también era posible, ¿no? Pero bueno, hizo F por G, torre por, y intenta buscar un contrajuego, pero las blancas defienden de costado el peón, o sea que la torre está defendiendo al peón y generando la presión en la columna G, además de que puede ir a la columna F. Entonces Janowski trata de sostener la partida y Capablanca avanza el peón. O nuevamente vemos algo estratégico, un peón que para dos, porque este no se puede mover, porque quedaría, por ejemplo, si moviera, quedaría completamente limitado en algún momento, y este queda anulado al avanzar este peón. No puede avanzar prácticamente, si avanza ahí es un paso nomás. Entonces, esos son conceptos de final. Y ahora otra vez la torre a la quinta línea, con las amenazas, los controles y también la ruptura, ¿no?, que aparece. Entonces Janowski le rechaza la torre y piensa que puede aguantar, pero ahora empieza a avanzar con los peones centrales, que esa es la ventaja estratégica de esta línea, el peón de más en el final. Es un peón de más, hay jaque. El rey no podía venir para el centro, porque si el rey hubiese incursionado hacia el centro, la torre entra, le come el peón. Por eso fue tan importante esta maniobra de Capablanca, aunque fue errónea, le salió bien. G5, rey E4 que tiene admiración porque aprovecha que está clavado el peón y que la torre no puede comer, entonces ahora está entrando con el rey. Fíjese cómo este paso de los peones, el paso de la torre, todo eso asegura el paso del rey. En caso contrario le darían jaque o le comerían alguna torre atrás. Bueno, acá cambiaron y ahora simplemente vuelve con la torre y termina ganando un peón. Ya tiene el peón de más. Eso es lo que vemos de la debilidad de un peón. Ahora casi lo obliga a cambiar torres porque está ingresando al final. Así que y aparece por último la debilidad. Ahí el rey ahora busca, este rey se puede encerrar acá y evita los jaques y luego va con la torre y le come el peón, así que esto es muy sencillo. Por eso Janowski entrega el peón ante esta situación, y acá, después de esta jugada abandona, y yo puse un comentario que dice: me gusta observar esta posición porque pareciera que el rey, el blanco, ¿no?, permanece distante, pero alentando a esos peones a no detenerse y concretar la tarea, ¿no?, como los discípulos de Maús que tienen que seguir el camino. Así ¿La que partida bueno, nos seguía un poquito más, no? ¿Terminaba ahí? sí, seguí un poquito más, que fue, ¡ay, padre, está atento, eh! Sí, sí, porque ahora le cambiaba el peón e incluso ya le dejaba una posición bastante... Sí. La última movida fue un error bastante vago, ya era... No, bueno, pero está perdido, con dos peones perdido, en sí. sexta y Ya estaba séptima. como en una especie de knockout. La última Sí, movida no fue séptima buena, absoluta. porque ahora se Así va que, con la torre sí. y ahora ya, claro, Pero ahora. acá le está dando mate, por eso se fue con el rey y bueno, ya ahí y abandonó. Por eso, Porque... pero ahí ya simplemente corona y le gane la torre, le puede ganar también la otra torre. Sí, y no hace falta ni coronar, porque me voy Sí. con la torre y le doy mate Sí, a la sí, sí. siguiente. Así que, bueno, esa fue la partida. Espero que le haya gustado a usted y a nuestra querida La audiencia. esperanza la esperanza que lleva a la alegría, ¿no es cierto? Es una laboriosa conquista, ¿no? Y de algún modo esta partida muestra eso, que hay una mezcla de pericia, digamos, de paciencia, ¿no es cierto? De trabajo
atento, ¿no es cierto? Es algo que va madurando despacio, ¿no? Se va buscando, pero es sobre todo don, ¿no? Va apareciendo, está, ¿no? Hay que verlo, hay que verlo, viene dado y a veces no lo vemos, no la vemos, pero está ahí ofrecida de algún modo, ¿no? Como la victoria en esta partida de algún modo, ¿no? Sí. Muy bien, así que hemos recorrido entonces algunos cuadros del Evangelio de Lucas, el discipulado tal como lo presenta este Evangelio, itinerante, con las exigencias de desprendimiento, la itinerancia sinodal, de algún modo también de los 12, las mujeres, el momento de crisis de Pedro, y el testimonio final de resurrección del Señor, y eso acompasando también el desarrollo del concierto en sus 3 movimientos, el allegro con espíritu, el adagio y el allegro gentile, que de algún modo muestran esa experiencia de afirmación en la vida, entusiasta afirmación, la experiencia de oscuridad, incluso de desesperación, la noche oscura, y finalmente la intervención de Dios, la pacificación del alma y la vida que es esperanza y va progresivamente madurando la alegría. Y después esta serie de 6 partidas que pusimos todas con victorias blancas, son todas aperturas francesas, creo que sin excepción, defensa francesa, y El rey ha habido un poquito de digamos, con una inclinación de la balanza a favor de las blancas, cada vez más hacia el final, es decir, como que cada vez, de algún modo, las partidas iban teniendo un desarrollo, una claridad en el resultado cada vez más sutil, de algún modo, ¿no es cierto? Las primeras más partidas laborioso. ya de entrada se definían. Sí, tal cual, más laborioso, no más trabajado. Más laborioso, más trabajado, y que muestra también más arte, ¿no? Y entonces yo creo que la alegría tiene mucho de eso, ¿no? La alegría genuina tiene mucho de eso. No es ese entusiasmo presuntuoso del inicio, de algún modo, ¿no? Sino que es algo que va como decantándose después de una búsqueda laboriosa y después de una cierta purificación del corazón. Así es. Bueno, Claudia, así que por ahora dejamos aquí. Espero que quienes nos han seguido hayan disfrutado de este camino, que lo puedan volver a mirar, porque no es tan fácil unificar o unir o combinar estos 3 espacios, ¿no es cierto? El ajedrecístico, el musical y el bíblico. Pero bueno, hay comunes denominadores que van anudando estos desarrollos y creo que pueden ser muy interesantes para pensar la propia vida en esta dinámica. Sí. Nos vemos, padre. Adiós.